muy bienvenidos nuevamente a otro episodio de Articulados. Hoy nos encontramos con un tema sumamente apasionante y de mucho interés al público en general, porque vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas de las enfermedades autoinmunes. Bienvenidos a todos. Para abordar este tema tan interesante, contamos con una invitada de lujo, la doctora Romina Contreras. Ella es dermatóloga clínica, máster en enfermedades autoinmunes. Gracias, Romy, por tu tiempo, por venir a darnos en este espacio tus conocimientos. Ustedes los dermatólogos son los que más escuchan, ay, me salió esta manchita, me salió, tengo esto, ¿verdad? Y entonces, ¿quién mejor que vos para contarnos un poco sobre estas manifestaciones en los pacientes con enfermedades autoinmunes? Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias, Carolina. Para mí es un gusto y un placer estar acá compartiendo este espacio hablando de un tema tan importante como son las enfermedades autoinmunes y su manifestación en la piel. Y contanos un poco, la piel a veces es la primera que habla. Queremos saber un poco por qué la piel es considerado tan chismosa, ¿verdad? Que es la que habla primero aparentemente en muchas enfermedades. Bueno, la piel, además de ser el órgano más grande del cuerpo, no solamente cumple una función de barrera, de aislarnos del medio, la piel también forma parte del sistema inmune. Sabemos que en las enfermedades autoinmunes, los anticuerpos que se producen, además de atacar órganos que están por dentro, como riñones, vasos sanguíneos, pulmones, atacan también a la piel. Y ese ataque a la piel es visible y se traduce en lesiones que se ven a simple vista, por lo cual muchas veces es frecuente que las enfermedades autoinmunes inicien como primera manifestación con una mancha o algún tipo de manifestación. Y cuando hablamos de manifestaciones que vos considerarías como más típicas o más características, la que vos le mirás y decís, esto me huele a una enfermedad autoinmune, ¿tendrías alguna que podrías citarnos? Sí, existen algunas manifestaciones que llaman bastante la atención y que los pacientes deben tener bien presente, que son uno, una sensibilidad excesiva al sol o fotosensibilidad, es decir, el paciente se expone y se prende de manera intensa en zonas expuestas al sol, como rostro, brazos, escote. También cambio de coloración a nivel de dedos de manos y uñas al exponerse a climas fríos. Eso se conoce como fenómeno de Raynaud. Y también la aparición de úlceras o nódulos en la piel que pueden ser la traducción de algún proceso inflamatorio a nivel de vasos sanguíneos. Y aunque tenemos varias enfermedades autoinmunes y la mayoría de ellas va a tener alguna manifestación o puede tener una manifestación cutánea, yo creo que hoy podemos centrarnos en las más clásicas, o en las que con más frecuencia vemos o que tienen características más típicas. Y en ese sentido, yo pienso piel, enfermedad autoinmune y lo primero que me viene es lupus. Y en este caso, me recuerdo de una paciente que vi hace poco, Marta, de 35 años, que lo que contaban ustedes que muchas veces la piel puede adelantarse en cuanto a síntomas y aparecer primero el síntoma cutáneo y después lo demás. Y ella en realidad venía arrastrando durante meses lo que llamamos, lo que explicaste que es la fotosensibilidad, ¿verdad? O sea, venía apareciendo manchas en la cara, en el escote, en cuanto salía el sol. Ella le restaba importancia y meses después empezó a sumarse el cansancio, los dolores articulares y otras manifestaciones donde finalmente concluimos que era el lupus, pero fue la piel la primera que habló y nos contó y empezó a contar esta historia de autoinmune en ella. Romy, ¿y qué otras manifestaciones podemos ver en la piel en los pacientes con lupus? Si nos puedes contar sus características, cómo se presentan, y ya sabemos que suelen ser las primeras en hablar, pero ¿podrías contarnos un poco cómo inician o cuáles son sus características? Sí, en el 80% de los casos el lupus inicia con alguna manifestación en la piel. Estas pueden ser de varios tipos, por ejemplo, está el eritema malar, que es un enrojecimiento a nivel de las mejillas y el dorso de la nariz, que tiene un patrón característico con una distribución en alas de mariposa que respeta la zona de los surcos nasogenianos y eso es bastante típico. Generalmente es un enrojecimiento que no es sobrelevado y cura cuando pasa, no deja cicatriz. Entonces, esto generalmente es más frecuente en el lupus agudo. Luego tenemos el lupus subagudo que puede presentarse con unas manchas anulares, a veces algo descamativas, similares a la psoriasis que aparecen en zonas fotoexpuestas. Y cuando se van, curan dejando una mancha.
Y luego tenemos el lupus cutáneo crónico, que son unas placas rojas inflamadas que suelen tener una escama bien pegadita, difícil de retirar, que cuando cura suele dejar cicatriz y afecta generalmente el cuero cabelludo, la cara, el escote. Y cuando afecta sobre todo cuero cabelludo, puede dejar una alopecia o pérdida de cabello permanente, por lo cual el diagnóstico temprano es fundamental para evitar esta complicación. Romy, lo que citaba respecto al eritema malar, viste un dato muy importante y sobre todo con la rosácea, ¿verdad? Que es otro diagnóstico que muchas veces los pacientes le preguntamos, ¿tenés algo en la piel? Y si ya tengo diagnóstico de rosácea. Ah, ¿Cómo distinguen ustedes o cómo siempre nos ayudan a distinguir esto? Sí, a veces la evolución en el tiempo y la historia clínica es muy importante para distinguir estas dos entidades que son diferentes y que son también un poquitito como sensibles al sol. La rosácea también empeora con el sol, pero la rosácea a veces suele tener otras características como pequeños granitos, a veces tienen unos vasitos dilatados. Entonces, ciertas características del examen físico y de la historia clínica nos van a guiar hacia una u otra entidad. Perfecto. Es importante también mencionar que no todas las manifestaciones cutáneas van a aparecer en un mismo paciente. Es decir, pueden presentarse empezar con un tipo de lesión y mantenerse ya en ese tipo de lesión, o a veces pueden presentarse dos tipos de lesiones. Eso es así, ¿verdad? Sí, es así. De hecho que existen muchas otras manifestaciones cutáneas también que pueden afectar al cuero cabelludo. Una caída difusa del cuero cabelludo también, una caída difusa del cabello también puede ser una manifestación de una enfermedad autoinmune. También la aparición de llaguitas a nivel de la boca, entre otras varias, ¿sí? Existen criterios diagnósticos para el lupus y varios de ellos se encuentran o son visibles a través de la piel. Y ahí qué papel juega la protección solar. Bueno, es muy importante hablar de este tema con los pacientes que tienen lupus y dermatomiositis porque son enfermedades muy fotosensibles y en la cual el sol puede gatillar un brote o desencadenar de hecho la enfermedad, por lo cual protegerse del sol, ya sea utilizando protectores solares o con medidas físicas, porque cuidarse del sol no solamente es usar protector solar, sino que también debemos educar al paciente sobre las medidas básicas para el cuidado. Entonces, utilizar protector solar, evitar exponerse al sol en las horas de mayor intensidad, usar sombrilla, usar mangas largas, es clave para un buen tratamiento. Forma parte del tratamiento del paciente con lupus. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la dermatomiositis. La dermatomiositis, que realmente es una enfermedad desafiante, que a veces nos da miedo, porque es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente a los músculos. También pueden estar involucradas las articulaciones, el pulmón y, por supuesto, la piel, ¿verdad? Muchas veces es la piel la que habla primero, como estamos repitiendo en todo este capítulo, pero es importante decirlo porque muchas veces pasa desapercibido para el paciente. ¿Nos cuentas, Romy, cuáles son las características de estas lesiones cutáneas? Bueno, lesiones características de la dermatomiositis son el enrojecimiento a nivel de la piel del párpado con un color tirando a violáceo que se conoce como eritema en heliotropo. También podemos ver unas lesiones sobrelevadas, algo descamativas a nivel de los nudillos de las manos que se conocen como pápulas de Gottron. Y también podemos encontrar enrojecimiento en zona del escote y la espalda. Es una enfermedad que también tiene fotosensibilidad, por lo cual el paciente suele referir que se expone al sol y este se enciende. De hecho, a veces esta fotosensibilidad es un poco más intensa que en el lupus. También puede haber una descamación en el cuero cabelludo, lo que a veces se confunde con una dermatitis seborreica o una psoriasis. Y también podemos ver una caída difusa del cabello. Es algo bastante frecuente de ver en estos pacientes también.
En las manos otra cosa que suele llamar la atención es que podemos ver las cutículas que están enrojecidas y la piel engrosada, y en ese sentido muchas veces nos alarma hacer una capilaroscopía, ¿verdad? Ustedes también destacan y pueden valorar ya eso, ¿verdad, Rom? Si nosotros contamos con una herramienta que se llama dermatoscopio, que es como una lupa, y generalmente en el paciente con dermatomiositis o cuando sospechamos una dermatomiositis es obligatorio mirar esta zona y ya nos puede dar un primer indicio como para decirle al reumatólogo que algo vimos, ¿verdad? Que vamos a ver unos vasitos sanguíneos más grandes que lo habitual. También podemos encontrar a nivel de las manos, es bueno que mencionaste un engrosamiento de la piel a nivel sobre todo de los dedos, también puede ser a nivel de las manos y esto a menudo se agrieta o fisura, haciendo esto bastante doloroso y eso se conoce como manos del mecánico porque da ese aspecto de mecánico. Y es importante otra vez destacar, ¿verdad? Que los pacientes vienen a consultar por dolores articulares, por debilidad muscular, ¿verdad? Pero al interrogar, uno nota que las lesiones cutáneas aparecieron hace rato y el paciente no le dio la importancia de vida. O sea, es un ejemplo más de que realmente la piel es la que habla primero. Y ahí también destacar que aunque el músculo y la piel estén comprometidos, en estos pacientes nunca tenemos que olvidarnos ver órganos de vital importancia. Ojo, el pulmón, sobre todo en estas características más típicas que nombraste, y también buscar otras patologías, incluso oncológicas, que pueden asociarse en estos pacientes. Y entre las enfermedades autoinmunes también con una manifestación, una presencia cutánea, no podemos dejar de citar la esclerodermia, ¿verdad? Que un ejemplo de un paciente con esclerodermia con estas características, me viene a la mente una paciente de 60 años que ella en realidad venía porque sentía sus manos raras. Decía que sentía que las manos estaban hinchadas, como tirantes, ya no se podía sacar el anillo. Entonces, como estas líneas o las arruguitas de las manos, sentía que le iban desapareciendo, que le costaba de repente hacer fuerzas con las manos, tenía los dedos hinchados, la piel endurecida. Bueno, es lo que nosotros conocemos como una esclerodactilia, ¿verdad? Y esta enfermedad realmente tiene como protagonista a la piel, ¿verdad? Porque característicamente la esclerodermia es eso, es el endurecimiento de la piel, ¿verdad? Y puede afectar a varios órganos, ¿verdad? Haciendo también este endurecimiento en otros órganos internos. Entonces la piel realmente es la protagonista aquí, ¿verdad? Em, ¿Cuáles son las manifestaciones que a ustedes les suele llegar al consultorio de estos pacientes, Romy? Así como dijo Carolina, las manifestaciones en la mano suelen ser una de las primeras características donde en general el paciente va viendo una hinchazón, un endurecimiento, una dificultad para cerrar las manos, se va perdiendo esta elasticidad que es normal en la piel, la capacidad de pellizcar la piel se vuelve más dura, acartonada, brillante. Vamos notando que si el paciente tenía vellos, se van perdiendo esos vellos porque esta esclerosis o endurecimiento va destruyendo estos anexos que tenemos en la piel. También el fenómeno de Raynaud, de esto que habíamos dicho, el paciente en invierno suele referir que los dedos cambian de coloración, se ponen blancos, azules, es un síntoma también bastante frecuente. A nivel del rostro se suele ver también en fases más avanzadas que la- las características propias del paciente suelen cambiar, va cambiando la forma de la nariz, se va volviendo más afilada. eh, También a veces hay como un oscurecimiento de la piel y algunas manchitas blancas que tienen un aspecto así tipo similar al vitiligo, que también es bastante característico. Y algo que también podemos ver en estos pacientes son unas heridas a nivel de los culpejos de los dedos, que son unas úlceras digitales. Todo esto es la traducción de una inflamación vascular
que así como estamos viendo en la piel, probablemente esté presente en otros órganos como el pulmón y el riñón y en general. Entonces la piel suele ser un marcador de pronóstico en estos pacientes. En el rostro también podemos encontrar unas manchas rojas que son la traducción de una dilatación vascular que le conocemos como telangiectasias. Y a nivel de la boca van apareciendo unas arruguitas verticales a lo largo de los labios que le llamamos código de barras y que también es la traducción también de un endurecimiento a nivel de la zona peribucal, con una limitación muchas veces a la apertura de la boca que va muchas veces impidiendo que el paciente coma o que se higienice. Entonces la piel no solo es la protagonista a la hora de diagnosticar esta enfermedad, sino también a la hora de seguirla. A nosotros nos sirve mucho para poder ver la evolución en otros órganos y sistemas como el corazón, el pulmón, la evolución en la piel, la aparición de las úlceras, la aparición de lo que estaban mencionando, del fenómeno de Raynaud que precede en años. Entonces eso también nos ayuda a orientarnos, a enfocarnos en los órganos internos, ¿verdad? Como el corazón, el pulmón, el riñón. Y habíamos hablado también, Caro, sobre esta presencia del Raynaud en tiempos de evolución. Sí, porque muchas veces el paciente, cuando presenta un Raynaud, que es lo que citó Romina, le cambia de color los dedos, se asusta. Entonces, el susto siempre es bueno, porque le ayuda a consultar antes, pero a veces no es tan evidente. A veces no es que el dedo se te queda completamente blanco o completamente azul. A veces esas tres etapas que normalmente se dan, primero por una falta de oxigenación, que se pone blanco el dedo, cuando se cierran los vasos sanguíneos y ya no hay oxígeno, se queda azul y de repente se abren y pasan rápido y se pone todo rojo. Bueno, es de libro, pero no siempre se ve. Y entonces pasa que muchas veces el paciente normaliza, que nota las manos un poco rojas o de vez en cuando toca el hielo azules. Y en realidad eso era el primer síntoma que durante años viene trayendo, incluso hasta 10 años, cuando ya existe un compromiso vascular más importante, cuando la piel ya está endurecida, cuando ya llegan las características que citó Romina, y por dentro también hay una traducción bastante importante y grave de órganos que están comprometidos a nivel vascular. Y como en todas las enfermedades autoinmunes es sumamente importante llegar temprano, por eso hubiese sido genial que estén atentos a estas apariciones de todo esto que estamos mencionando y la consulta oportuna. Bueno, otra de las enfermedades muy importantes de las que tenemos que hablar son las vasculitis, que cuando afectan a la piel realmente impactan. Las vasculitis son enfermedades inflamatorias que, como su nombre lo dicen, afectan principalmente a los vasos sanguíneos. Como los vasos sanguíneos, al igual que la piel, están en todas partes, puede afectar a cualquier órgano y sistema, y la piel es una de las principales. Contanos un poco, Romy, cuáles son esas lesiones características, cómo se pueden presentar, por qué motivo pueden consultar los pacientes en dermatología. Y generalmente la vasculitis se manifiestan como una púrpura palpable, le decimos. Púrpura es una mancha rojiza que no desaparece al comprimirla y que es la traducción visible de la inflamación de ese vaso, que puede ser una inflamación de vasos muy chiquititos o vasos muy grandes. Esto también puede acompañarse de ampollas de contenido hemorrágico, generalmente se ven en miembros inferiores. Pueden evolucionar también a úlceras o pueden también manifestarse como nódulos, que son lesiones profundas, sobrelevadas, dolorosas. Y en general suelen asustar un poco al paciente y aquí es fundamental el diagnóstico temprano para una instauración pronta del tratamiento. Y hasta ahora no lo mencionamos, pero ¿qué importancia tiene en todas estas patologías una biopsia, por ejemplo? Sí. ¿Qué momento hacemos? En general, en las vasculitis es donde el tiempo es fundamental y dentro de las 48 horas de iniciado el cuadro es donde la biopsia tiene su mayor rentabilidad diagnóstica. Muchas veces cuando pasan varios días, los cambios que se van sucediendo ya dificultan más el etiquetar hacia qué vasculitis vamos. Así que una biopsia temprana es fundamental para el diagnóstico de la vasculitis. Y a nosotros nos importa muchísimo eso porque
como habías mencionado, cuanto más precoz es la consulta y el diagnóstico, la orientación diagnóstica, más precozmente nosotros podemos buscar y encontrar si es que hubiere afectación de órgano, como el riñón, el pulmón, por ejemplo, que en las vasculitis son claves porque requieren otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Entonces es importantísimo prestar atención a estas lesiones y la consulta temprana. Claro, o sea que si me aparecen algunas de estas lesiones que mencionaste, si tengo fiebre, si tengo dolor abdominal, si de repente veo sangre en la orina o mucha espuma como cerveza en la orina, si tengo una tos molestosa, falta de aire, o sea, son síntomas que me hacen pensar, esta manchita probablemente no sea algo aislado y seguramente debo consultar informe urgente. Romy, y ya para después dejarte libre, ya que te tenemos y para aprovecharte, ¿qué recomendaciones le darías a un paciente em, respecto, por ejemplo, a tengo una lesión que desaparece y aparece? Entonces me cuesta llegar al dermatólogo con la lesión. ¿Te sirve en consultorio que te quiten fotos? ¿Qué características más podrían ayudar o ayudarles a ustedes al diagnóstico? Sí, hoy en día que la mayoría de las personas cuenta con un buen teléfono y las cámaras de los teléfonos tienen mucha calidad, entonces en este tipo de lesiones que son así evanescentes, que no están presentes todo el tiempo, tomar una buena foto es de mucha ayuda a la hora de la consulta. Entonces siempre que puedan y la lesión tenga estas características, entonces tomar una buena foto para mostrarle al dermatólogo en la consulta. Y respecto al uso del fotoprotector, ¿a partir de qué factor de protección es lo que ustedes recomiendan? ¿Cuántas veces debería ponerse un paciente? Si no sale al sol y tiene un trabajo de oficina, igual es importante que se aplique y que vuelva a aplicarse durante el día. ¿Qué otras cosas puedes Sí, aportar? en general, sobre todo en pacientes con lupus y dermatomiositis, la protección solar forma parte del tratamiento porque ya dijimos que puede causar brotes o desencadenar la enfermedad, así que el uso protector solar es una condición que debe estar presente sí o sí. El factor de protección solar tiene que ser de 50 como mínimo. Lo ideal es que sea de amplio espectro, es decir, que cubra radiación ultravioleta tipo A y B, también que proteja contra luz visible y luego adecuar a la textura que el paciente quiera. Pero lo importante es la utilización de protección solar, además de las otras medidas. Recordar que también cuando está nublado tenemos que usar protector solar porque la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y eso. Uno de los mensajes que podemos llevar de este episodio tan interesante es que debemos atender a las lesiones que aparecen en la piel. Por ejemplo, no debemos decir, ay, sí, es una pequeña manchita y ignorar esto, sino que acudir precozmente a la consulta, ya que esta pequeña manchita puede ser la manifestación temprana de una enfermedad sistémica que requiera un tratamiento más agresivo y por eso es muy importante hacerle caso a estas lesiones que van apareciendo, que muchas veces realmente pasan desapercibidas, así como dijo Caro, realmente minimizamos los síntomas, entonces no consultamos de manera precoz y esto puede realmente hacer la diferencia. Te agradecemos mucho, Romy, el tiempo para que hayas venido a compartir tu sabiduría con nosotros, con nuestros pacientes. Esperamos de todo corazón que les haya gustado el capítulo y esperamos siempre recibir sus comentarios y sus sugerencias de los temas que quieren escuchar en Articuladas. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. La verdad que fue un gusto compartir este espacio con ustedes. ¿Y dónde pueden encontrarte nuestros pacientes, Romy? Bueno, yo estoy en la cátedra de dermatología del Hospital de Clínicas y también me pueden encontrar en la clínica IMA. Hasta el nuevo capítulo de Articulados.